Hola. Soy una mujer que equilibra el trabajo freelance con la crianza de mi hijo. Recientemente me he reconectado con alguien de mi pasado, y aunque sé que probablemente esté mal, mis sentimientos son bastante complicados. Conocí a mi esposo a finales de mis 20 años, y nos casamos bastante rápido. Hemos vivido bien juntos. Mi esposo trabaja en TI. Comenzó su carrera como desarrollador, pero desde entonces ha cambiado de campo y ahora está en una posición gerencial. De acabaron los días de trabajar hasta tarde o pasar los sábados en la oficina. Cuando nuestro hijo era más joven, me parecía imposible hacer algo por mí. Cuenta cuando él se iba a trabajar, incluso los fines de semana. No podía ni expresar lo frustrante que era. Una vez que comenzamos a enviar a nuestro hijo a la guardería, comencé a recuperar algo de mi libertad. Y empecé a hacer cosas que no había podido hacer durante años. Debido al embarazo y al parto, hacía años que no podía ir de compras con calma. Me reuniría con mis amigos de la secundaria y de universidad, dejando a nuestros hijos en instituciones educativas y coordinando nuestras reuniones con los horarios de apertura de grandes almacenes o restaurantes. Tomaríamos una comida ligera o un café, y volveríamos a casa justo a tiempo para el regreso de nuestros hijos. Reencontrarme con mis amigos cercanos después de tanto tiempo me recargó y me sentí con energía suficiente para manejar el cuidado de los niños y las tareas del hogar al día siguiente, mientras mi esposo podría estar pescando o jugando al golf con colegas. Yo estaría leyendo cuentos de hadas con nuestro hijo, o visitando el parque cerca de nuestra casa. Por supuesto, criar bien a nuestro hijo es la tarea más importante. Sin embargo, reunirme con amigos cercanos y mi hijo fue crucial para aliviar el estrés de la paternidad. No es que saliera todos los días. Después de tener a nuestro hijo, mi empresa me permitió trabajar desde casa considerando mi situación. Ocasionalmente tendría que manejar llamadas de trabajo urgentes desde casa. El trabajo era manejable desde casa, dependiendo de la temporada, y no siempre era agitado. De hecho, a principios de mis 20 años, salí con un chico llamado Ethan. Estuvimos juntos durante un periodo significativo. Pero Ethan se mudó por un trabajo, y gradualmente nuestra relación terminó a medida que la distancia entre nosotros crecía. Fue nuestra primera relación para ambos, y todo era nuevo para nosotros. Ethan nació en el campo pero se mudó a vivir con su tía en Nueva York antes de comenzar la escuela primaria. Era un buen estudiante, y cumplió el sueño de sus padres, de ingresar a una universidad prestigiosa. Nos conocimos durante nuestro segundo año de universidad. Ya que vivíamos lejos, no nos veíamos a menudo, pero nos manteníamos en contacto frecuentemente gracias a nuestros teléfonos celulares. Después de graduarse de la universidad, Ethan prosiguió con sus estudios de posgrado mientras yo conseguí una pasantía. 3 meses después, me ofrecieron un puesto de tiempo completo, marcando el inicio de mi carrera desafiante pero gratificante. Como recién llegada al mundo laboral, todo se sentía desconocido y abrumado. Pero Ethan fue mi pilar de fortaleza durante esos tiempos. Salimos durante 5 años, y después de completar su maestría y asegurar un trabajo en un instituto de investigación en una zona rural, Ethan me propuso matrimonio. Sin embargo, la idea de dejar Nueva York, donde nací y crecí, para vivir en el campo me llenaba de temor. Cuando sugerí que Ethan buscara oportunidades en Nueva York, en su lugar, su respuesta detectiva: ¿crees que buscar trabajo es fácil? No seas ingenua. Llevó a nuestra ruptura. Habiendo conocido solo a Ethan desde mis 20s, me encontré a la deriva después de la ruptura. Una noche después de beber con una amiga, los recuerdos de Ethan me abrumaron y me derrumbé en lágrimas. La gente a mi alrededor sugería que a veces la mejor manera de sanar de una relación es comenzar otra. Ethan había sido mi primero en muchos aspectos, haciéndolo irreemplazable en mi corazón. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, fui a citas a ciegas y eventualmente conocí a mi actual esposo, con quien comparto una vida maravillosa. Ethan tenía una hermana mayor que, curiosamente, volvió a la universidad más tarde en la vida para perseguir la misma carrera que la mía.
que sigue siendo popular hasta el día de hoy. Ella a menudo buscaba mi consejo sobre sus estudios y perspectivas de carrera, considerando mi exitosa colocación laboral. La vida tiene una manera de juntar a las personas de las formas más inesperadas. Como parte de mi trabajo, ocasionalmente asistía a sesiones de entrenamiento grupal con profesionales de mi campo. Una vez que mi hijo se adaptó a la guardería, finalmente tomé clases de conducción para superar mi larga dependencia del transporte público. Fue durante una de estas sesiones de entrenamiento para empresarios, en el área metropolitana, que me encontré inesperadamente con Ethan. A pesar de haber estado separados por más de una década, él se veía igual. Sorprendida, lo saludé. Él me llevó tranquilamente a un pasillo menos concurrido, revelando que estaba involucrado en el mismo negocio que su hermana, y estaba allí para el entrenamiento. Rápidamente intercambiamos información de contacto, antes de separarnos cautelosos de la posible reacción de su hermana. De camino a casa me encontré perdida en pensamientos sobre el pasado y nuestro reencuentro serendípico. De hecho, hay una razón por la que no puedo olvidarme de Ethan. Simplemente conectábamos en todo. Fue mi primera relación seria y después de casarme, me di cuenta de lo excepcional que era Ethan. Mi esposo es mayor y está cansado del trayecto diario de 2 horas al trabajo en transporte público. Dice que es agotador salir temprano en la mañana y regresar a casa por la noche. Hace un tiempo que dormimos en habitaciones separadas. La emoción y el entusiasmo que tenía al principio de nuestro matrimonio ya no están. Con un hijo, también es difícil mantener una buena relación. Unos días después recibí un mensaje de texto de Ethan preguntando, ¿podemos hablar? Mi corazón se aceleró justo como lo hizo cuando sentí el latido del corazón de mi bebé durante el embarazo. Me calmé y respondí, sí podemos. Llamó de inmediato. Escuchar su voz fue incómodo, pero reconfortante y familiar, y mi voz tembló en respuesta. ¿Dónde vives ahora? He estado en Nueva York por 5 años, dijo. ¿Tienes tiempo por la mañana para tomar un café? Decidimos encontrarnos en una tienda departamental donde solíamos tener citas. Reunirnos cuando abriera para tomar un café parecía una buena tarde. En los días previos, estaba bastante ansiosa. Cuando llegó el día, me arreglé y salí. Ethan y yo hablamos de cosas cotidianas. Estaba casado y tenía un hijo de la misma edad que el mío. Había tomado una certificación por sugerencia de su hermana, y ahora le estaba ayudando a expandir su negocio utilizando su grado. Nos mostramos otros familiares. Su hija, que se parece a Ethan, era adorable. El tiempo voló y antes de darnos cuenta, era hora de recoger a nuestros hijos. Así que nos separamos sin decir todo lo que queríamos. Reencontrarme con él me hizo darme cuenta de lo ordinario, pero singularmente divertido que era verlo simplemente como un tipo normal. Ethan bromeó diciendo, casi te has convertido en una dama, pero sigues siendo hermosa. Esa noche cociné los platos favoritos de mi esposo y mi hijo. Me sentí culpable por guardar secretos de mi esposo, que no sabe nada. Así que me ocupé cocinando para evitar pensar demasiado. Unos días después, Ethan me contactó de nuevo. ¿Sabes sobre el taller de tutorías que está teniendo nuestra asociación, verdad? ¿Puedes asistir? Mi hermana no puede ir por los niños. Había estado dudando, pero el mensaje de Ethan me ayudó a decidir. Dejé a mis hijos con mi madre y decidí asistir a un taller. Después de la parte formal, planeaba tomar algo con algunas personas con las que conecté, pero queriendo evitar cualquier error, no bebí. Ethan parecía entender mis sentimientos limitándose solo a aperitivos. Sintiéndome un poco mareada, me excusé para ir al baño, y poco después recibí un mensaje de texto de Ethan: ven al estacionamiento subterráneo. Hablemos en el coche. Terminamos charlando mucho en el coche ese día. Sintiendo frío, me abracé los brazos, y él sacó 2 mantas del maletero para cubrirnos. Olieron justo como me gusta. Ethan mencionó lo emocionante que fue encontrarnos oficialmente. Siendo honesta, mis sentimientos por Ethan también habían crecido, pero ambos teníamos familias, así que parecía mal avanzar más. Ethan preguntó si podríamos encontrarnos ocasionalmente como amigos, y dije que lo pensaríamos.
A pesar de mi fuerte deseo de estar con él, sabía que no estaba bien. ¿Quién podría haber predicho tal situación? Ethan parecía realmente decepcionado ese día. Jugueteando con sus dedos, aparentemente perdido sobre cómo proceder con alguien que ahora es la esposa de otra persona. Le di un abrazo diciendo, no podemos dejar que las cosas se deciden aquí. Ethan dejó algo de esperanza diciendo, nadie necesita saberlo. Si alguna vez te sientes sola, llámame. Vente corriendo. Soy una mujer solitaria todos los días. Sin embargo, no pude responder fácilmente a las palabras de Ethan. Haberlo visto 3 veces desde que me casé. Se sintió increíblemente satisfactorio. Sin embargo, concluí que no podía codiciar más de esta amistad. Usualmente anoto citas en mi calendario del teléfono. Y escribo entradas cortas de diario en una aplicación de notas. Ocasionalmente se las muestro a mi esposo. Y parecía que había visto las entradas sobre encontrarme con Ethan. Acostada en la cama después de poner a los niños a dormir. Entró en la habitación diciendo, creo que he estado demasiado absorto en mis propios pensamientos. Ven a la habitación de los niños. Aunque reacia, seguí y encontré que había hecho la cama cómodamente, prometiendo no distanciarse porque estaba cansado. Parecía que había visto mi diario, pero no lo mostró. Después de todo, hay un entendimiento tácito entre los cónyuges. No pude dormir en absoluto esa noche, pero ¿por qué seguía pensando en Ethan? Reflexioné mucho. Encontrémonos en secreto. ¿Qué daño hay? Reuní el coraje para contactar a Ethan diciendo, encuéntrame una vez. Y nos reunimos. Se sintió como los buenos viejos tiempos de nuestros 20s. Últimamente he estado disfrutando de mis encuentros con Ethan. Sé que está mal, pero estar con Ethan me hace sentir como mi yo más joven nuevamente, y soy increíblemente feliz.